De hormigas blancas a lazos de sangre, o el morbo disfrazado de periodismo destructor de carreras. La semana pasada murió una actriz muy famosa aquí en España, Verónica Forqué, hija de un productor de cine también conocido, ya muerto desde hace años. Esta actriz estuvo en sus últimos días trabajando en un concurso de esos internacionales llamado MasterChef. Desde entonces se le notaba a la actriz mal, descuidada, angustiada, de mal humor. Bueno, no acostumbro ver estos programas, pero me gustaba ella y por esa razón yo la vi. Y me llamó mucho la atención el día que ella se fue porque no había aparecido unos días antes. Yo no veo el programa, no me gustan los concursos, pero por ella lo estaba viendo. Y desapareció. Y la última vez que regresó fue para despedirse, ¿no? Días después amanecía las noticias con haber encontrado el cuerpo de la actriz, que todo indica hasta la fecha que se suicidó. Esto despertó la alarma de mucha gente, de los medios, de la televisión y de todo. Y como se comprenderá, pues obviamente los programas de la prensa rosa, prensa rosa, como le llaman aquí, pues salió en todos los medios, ¿no? Todo lo que va hablando de ello. Unos a otros se responsabilizaban de no haberla cuidado, de que era muy buena, de que estaba mal, en fin, no terminaban de acertar si aplaudir o condenar la situación que ella vivió. Pero bueno, esto es simplemente un punto que después veremos. Lo que menos se hablaba era de su vida profesional, sino se hablaba de cuáles serían las causas por las que ella se había suicidado, y que esto es un fenómeno que no tiene por qué ser analizado solamente porque un famoso se suicida, sino que tendría que ser un problema de todos, no solamente de los gobiernos, ¿no? Yo me opongo a que toda la responsabilidad siempre caiga en los gobiernos, como si la sociedad fuéramos menores de edad y no tuviéramos ninguna razón, ninguna responsabilidad o ninguna relación con los hechos. No toda la gente que se suicida lo hace porque está harta del mundo mundial, sino porque simplemente no está a gusto viviendo, y punto. Yo no voy a entrar a ese debate. Lo que después quise ver otro programa sobre Camilo VI y me llamó la atención porque casi 2 horas de debate en el programa, y el tema principal que se buscaba sacar y que no terminaba de salir porque nadie se atrevía a usar la palabra gay, era cuestionar la sexualidad del cantante y compositor Camilo VI. De nada sirvieron sus años de trabajo, nadie cuestionó, nadie dijo cuántas canciones cantó, cuántas compuso, en qué espacio se presentó, cuántos trofeos recibió, cómo se comportaba el público cuando lo veía, cuántos discos fueron premiados, en fin, ¿no? O sea, lo que menos resaltó en esos programas fue la vida profesional. O sea, se tocaban encimitas, sí, pero con todo el objetivo, con toda la angustia de querer llegar al punto principal, que era la parte de su vida sexual y de su relación con la madre de su hijo, para además indicar poco menos que la mujer era una vividora y que lo único que quería era explotar, ¿no? Cuando además, pues, Camilo VI no era ningún menor de edad cuando decidió esta relación, y además a todas luces se vio que al principio llevaban una buena relación, o no, eso es asunto de ellos. Y cómo llegarían o no, eso era asunto de ellos. Pero el tema aquí que quiero tocar es precisamente esta tendencia de este tipo de programas a los cuales se le llama periodismo, y que en realidad tiene como finalidad simplemente despertar el morbo de la población que los ve, que los escucha, ¿sí? Pareciera que un artista que trabaja 40, 50, 60 años, todo su trabajo profesional se reduce a cómo se llevaba en la cama con alguien,
a cómo se llevaba con el vecino. Pues dije hace rato, pareciera que este tipo de programas son más usados que, que lo imaginado. Y se puede decir, por ejemplo, aquí en España, voy a poner el caso de España, que hay dos canales, dos cadenas, que es Canal 5 o Tele5 y La Primera, ¿sí? La Primera es un canal estatal y la Tele5 es privada. Bueno, es común ver en Tele5 este tipo de programas morbosos, en donde se explota todo lo que pueda ser explotado, este chismerajo, los chismes, a mí me dijeron que, y además hablando como si de verdad fuera periodismo de investigación y fuera a alterar el avance de la ciencia en México, en España, o si de verdad después de ahí el artista fuera a hacer una revolución. No, es simplemente el chisme, el chisme, el chisme, ¿sí? Y lo más triste es ver que la gente lo consume. Eso es lo más triste. Y se lo cree, que además yo puedo ver una película, una telenovela, porque acostumbro a ver las telenovelas, pero sé que la telenovela está ahí y yo no formo parte de la telenovela, ¿sí? Como veo una película y puedo juzgar la película, porque no soy parte de la película, ¿no? Pero aquí yo veo la gente opina y se hace un juicio a partir de lo que le están diciendo. No verifica si de verdad eso ocurrió. Miren, así como vi ese programa de Camilo Sesto, que es en un programa que se llama Lazos de Sangre, que lo produce el canal estatal, y todo el mundo supone que es donde mejor tratan al artista, también hay otro programa, o había otro programa, que se llamaba Hormigas Blancas. Y con el mismo esquema, exactamente, no cambia, es exactamente el esquema. Hay como una especie de recreación de cómo es la vida del personaje, la vida privada, ojo, y mucho de eso son suposiciones, porque obviamente entrar a la vida privada, pues quién sabe cómo es como las series estas de Netflix de José José, de Luis Miguel, que tendrán 10% de verdad y todo lo demás es creación literaria. Sí, mala, por cierto. Bueno, pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces, uno esperaría que el contenido de la televisión estatal fuera un poquito más documentado, más investigado. Pero bueno, vamos a poner el caso de Hormigas Blancas. Vi el caso de Rocío Dúrcal, que es una actriz a la que a mí me ha gustado mucho seguir su vida profesional y del cual yo escribí un trabajo basándome en su vida profesional. ¿Sí? Déjenme decir que a la gente le sorprendió, le molestó, no le gustó el título, que es Los pecados de la Dúrcal. Ni siquiera se pusieron a investigar por qué le llamaba yo Los pecados de la Dúrcal. Y entre otras cosas, los pecados es precisamente que Rocío pecó de haber trabajado. Rocío pecó de no prestarse al chismarajo. Rocío pecó de hacer su vida en los escenarios y no en las portadas, ni mucho menos en los realities, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando veo la serie de Rocío Dúrcal, que yo sigo de manera muy puntual profesionalmente y además soy mexicana, cómo se inventan hechos que jamás ocurrieron. Por ejemplo, si ustedes pueden, y todo esto yo no lo puedo documentar porque son derechos reservados, pero se pueden ver porque está en YouTube, en donde hablan de un palenque donde ella va y canta, ¿no? Y poco menos que ponen 3 palos donde están las gallinas por ahí, conviviendo con el cantante, ¿no? Las gallinas, unos palos llenos de basura, en fin, eso no es un palenque, o sea, y eso lo toman como investigación. Eso no es investigación, porque incluso hasta para hablar de la vida de los artistas, hay que ser periodista, hay que hacer investigación, hay que documentarse, ¿sí? Y no hay que trabajar por prejuicios y juicios a priori.
¿sí? Imaginándose cómo es México sin saber, por lo menos, investigar ahora con los medios electrónicos, investigar qué es un palenque, ¿sí? Pero la gente se traga eso. Eso es lo más dramático, que la gente se lo traga, la gente se lo cree, y lo que le pongan allí es lo que piensa del artista. Si ahí le dicen que Junior, el esposo, era un vividor y la golpeaba, aunque no tenga ningún documento, aunque no tenga ninguna evidencia, lo van a aseverar. Más aún, la producción del programa paga a testigos, entre comillas, para que aseguren que fuentes muy cercanas a la familia se lo han dicho. ¿Quiénes son las fuentes muy cercanas a la familia que se lo han dicho? Porque decir eso y no decir nada es exactamente lo mismo. Sin embargo, la consecuencia no es la misma, porque la gente se lo cree. Porque a la gente no le importa si hay verificación o no de datos. Se lo Así tenemos entonces que por un lado hay una tendencia a hacer este tipo de programas basados en la vida privada inventada o verdadera, no lo sabemos, de un artista, y dejar su vida profesional a un lado, sea un artista, sea un político o sea un deportista, ¿sí? Un personaje famoso. Bueno, pero hay de famosos a famosos. A lo mejor hay famosos que se han hecho exclusivamente por hablar de alguien famoso con el cual vivía. Y ahí tenemos el ejemplo de todos los parientes cercanos de Rocío Jurado, de Isabel Pantoja y hasta la propia Rocío Dúrcal, pero que sus hijos de alguna manera se han hecho a un lado. Pero este famoseo de los parientes cercanos, de las familias cercanas, bueno, pues es ahora la carne con la cual están trabajando estos medios en lugar de ir a investigar o darle espacio a verdaderos artistas, ¿sí? Pareciera que obviamente al morir estos personajes, estos verdaderos artistas, pues se quedaron sin materia prima, y entonces ¿qué hay que hacer? Pues hay que agarrar el retazo con hueso, como diríamos en México, ¿no? Tomar a los parientes pobres que están allí para seguirlos exprimiendo y de esa manera seguir viviendo. Qué triste, y que además que lamentable que los gobiernos no verifiquen la información que los medios dan, porque una cosa es divertirse, sí, es tener momentos de esparcimiento, y otra cosa es levantar falsos, estar viviendo a costa de manchar la vida profesional de algunos artistas, sobre todo sin datos, porque si una persona es gay o no es gay, se acuesta con su esposo, no se acuesta, se pelean o no se pelean, es asunto de ellos. Y como espectadores no tenemos ningún derecho de entrar a esos espacios, ninguno. Así como nadie tendría derecho a meterse en nuestra vida profesional, en nuestra vida privada, nosotros no tenemos ese derecho. Bueno, pero hay unos pseudo periodistas, de esos que van por la vida diciendo, es que yo sí soy periodista, es que yo sí tengo, yo fui la uña chiquita de este señor, o de este cantante, o de esta actriz, o yo sí la conocí, etcétera, y hacen entonces sus libros, que solamente lo único que hacen pues es hablar de sí mismos, de cómo se llevaban con ellos, o bien de entrevistar gente que jamás o vivió realmente la vida profesional de ese artista, más que en ciertas ocasiones, ¿sí? Como decía Rocío Dúrcal, teniendo tanto material, tanto trabajo profesional, no hay necesidad de hablar de la vida privada. Bueno, pero pues también, o sea, es seguir, y hay quienes dicen que son fan número 1 de él, pero después se vuelven fan número 1 de A, y luego fan número 1 de B, y luego de C, y luego de Z, ¿no? Y resulta que es el fan número 1 de todos los artistas a los cuales les va a escribir su biografía, ¿sí? Y casi siempre son aquellos que ya se murieron. Bueno, esa es otra
otro modus vivendi, ¿no? Bueno, esto que yo estoy comentando es precisamente porque me parece que es lamentable que nuestra sociedad esté cayendo en este tipo de admiraciones, ¿no? Y entonces no estamos valorando el trabajo de la gente, sino estamos partiendo simplemente del morbo. No votamos aquel presidente o aquel candidato que mejor propuesta para el país nos presenta, sino aquel que mejor nos hace el show. Sí, aquel que nos manda a decir que va a dejar mancos a unos o que se salgan de copas, que al fin esa es la libertad, o que pues papi, yo soy el que te va a hacer tal cosa, ¿no? Estamos cayendo en eso. Esa es la relación y ese es el peligro de estos medios, de estos programas frívolos y más que frívolos, porque están destruyendo y todo lo que estamos diciendo está documentado porque lo que hacemos es un recorrido a su vida profesional, es su currículum a través de un libro, es mostrarle a las nuevas generaciones que se puede ser importante y se puede ser admirado por su trabajo, por lo que sabe hacer y no por cómo atacan al otro. Este es el gran peligro de estos programas basura, porque son programas basura. Y desgraciadamente, y este mensaje sobre todo para el mexicano o para el americano, es que creemos que si esa producción viene o va de Europa, de España concretamente, es más digna que presentar un trabajo con la seriedad que merece el artista. Si de verdad admiras a alguien, admíralo por su trabajo, por su calidad profesional y no te metas en su vida privada, así como a ti no te gustaría que se metiera. Y sobre todo, y lo mismo se tiene que pensar cuando vamos a votar. Hay una relación, porque no crean ustedes que esto es ingenuo. Este tipo de programas no son ingenuos, son precisamente distractores y modos de así como se hizo